Hola chiquillos y bienvenidos a un nuevo video de Cine y un café. Nosotros somos Francesca Ceballos, Valeria Chica, Magali Ramos y Jesús Villanueva. y estamos felices de acompañarlos en otro capítulo. Para el día de hoy tenemos una película que es súper importante, súper reconocida también, y es La Estrategia del Caracol. en el corazón de una Bogotá marginal en los años 80, una comunidad de vecinos pobres enfrentan un desalojo forzoso y una burocracia indiferente. Liderados por el visionario Jacinto, un hombre soñador y pragmático, deciden no rendirse y lo que hacen es mover su casa entera, literal, ladrillo por ladrillo. Esta estrategia del caracol, lenta, absurda y colectiva, se convierte en una odisea urbana llena de obstáculos: policía, gente curiosa, tráfico y hasta una fiesta improvisada. Mezclando la sátira mordaz contra la desigualdad y la corrupción con momentos de solidaridad conmovedora, la película celebra mucho la resiliencia humana en medio del caos colombiano. ¿Triunfarán? Bueno, no les haremos spoilers, pero prepárense para reír, reflexionar y aplaudir la creatividad de todos estos marginados de esta película. Bueno, para finalizar con esta contextualización, la estrategia de Caracol simboliza también la resistencia pacífica contra la marginalización y la apatía estatal. Vamos a pasar con el contexto de la producción. La película fue producida por Focine y entidades privadas de Colombia con un presupuesto bajo de unos $500,000, típico del cine independiente latinoamericano de los años 90. Esto refleja mucho la dependencia de fondos estatales de una industria emergente como lo era el cine en esa época post-constitucional de 1991, que priorizaba pues el cine social. La distribución internacional vino más que todo de festivales, no de majors, y marcando mucho este auge del cine colombiano global. Ahora, hablando de equipo creativo, tenemos que fue dirigida por Sergio Cabrera, quien adaptó esta novela de Evelio Rosero. También cuenta con cierta experiencia en documentales sociales, reunió a un elenco mixto como Jacinto, que era el líder visionario. También tenemos a Humberto Dorado como el alcalde corrupto y la esposa pragmática. El guión también enfatiza mucho en lo que es el humor negro y sátira, influenciado por el realismo mágico colombiano. Y pasando ahora a las condiciones técnicas, tenemos que fue rodada en 16 milímetros con locaciones reales en Bogotá, como es la calle Simón Bolívar. El sonido directo y la edición minimalista refuerzan el caos urbano, pero hay limitaciones técnicas como la iluminación que refuerzan el realismo crudo y evitan efectos costosos. Esta película está ambientada entre los 80 y 90, donde se refleja Colombia en crisis. La hiperinflación, la violencia del narcotráfico, el conflicto armado, entre muchos otros temas que se tocan en la película. Esta captura mucho la Bogotá de entonces con los barrios marginales como lo es El Cartucho, que está inspirado en zonas populares reales de pobreza extrema, donde los desalojos forzados eran muy comunes para modernizar la ciudad, que es lo que está sucediendo en la película. Toma café, por favor. Pasamos ahora a las temáticas sociales que aborda esta película. A grandes rasgos, esto es una crítica hacia la desigualdad social y la burocracia exagerada que hay en nuestro país. La estrategia del Caracol representa una resistencia pacífica, entre comillas, porque al principio de la película se agarraron a bala. Entonces, como Al principio fue directa. definamos pacífica. Las escenas como el desalojo inicial y los enfrentamientos con los policías, entre los ciudadanos y los policías, reflejan como esa violencia que hay por parte de las Fuerzas Armadas del país hacia los ciudadanos. También podemos notar la arbitrariedad burocrática con personajes como el alcalde y los funcionarios que representan la
corrupción estatal, ignorando las necesidades humanas en favor de sus proyectos urbanos elitistas. Creo que esta película la relacioné mucho con las protestas que hubo en el 2020, creo que fue durante el gobierno de Iván Duque, cuando el SMAT, si no estoy mal, atacó y arremetió contra la población colombiana. Me pareció que cuando vi la película enseguida asocié eso con ese tipo de movimientos, y me parece que también es una crítica a cómo las Fuerzas Armadas usan de su poder contra los ciudadanos, cuando en realidad debería ser todo lo contrario y deberían estar para protegernos y no para está claro, matarnos. directo, o sea, apenas uno empieza a ver los primeros minutos, creo que el mensaje es claro de lo que te van a presentar, por así decirlo, tipo las desigualdades que hay y todo, entonces me parece como de una me transmite a lo que está pasando en Colombia. Es que la película es muy contemporánea. Tú la puedes ver ahora y la ves en ese momento y te sigue transmitiendo lo mismo, y tú puedes ver reflejada la situación actual en esa película porque sigue pasando, y es muy interesante ver cómo lograron capturar eso como si fuera una cápsula del tiempo y que aún lo podamos ver y podamos seguir sintiéndonos identificados, que podamos ver ejemplos actuales que siguen pasando igual que en la película. Y sobre todo por el contexto en el que se grabó, que fue, como lo dijiste, después de la creación de la Constitución. Los 80 y 90, sí. De la Una Constitución época de muy marcada para 1990. Colombia. De la Constitución de 1991. Me parece que la película tiene mucho de esa época, de ese conflicto que había en la política colombiana, y precisamente aborda mucho los temas sociales por ese contexto en el que se encontraba Colombia en el momento del rodaje de la película. Y todo esto también va enmarcado a las referencias culturales porque está influenciada también por el realismo mágico de Gabriel García Márquez, pero con toques de comedia, como ya lo hemos mencionado antes, y tiene referencias a movimientos sociales como los que mencionó Jesús, como invasiones de tierras, desalojos forzosos y la economía informal del país. Yo les tengo que contar. ¿Qué nos tienes que contar? A ver. En cuanto al contexto de recepción. ¿Cómo lo recibió el ¿Cómo público? lo recibió el público? Vamos a ver. Ustedes decían que, bueno, sé que muchos de pronto dirán que no es una película como que uno escuche, ahí diga como que, oye, ¿te viste la estrategia del caracol? Y que ¿Te para viste que la te estrategia del respondan, caracol? oye, ¿te No, viste la corazón. estrategia del caracol? ¿Qué es eso? Él ni se la público- quería ver, con eso se lo digo. Ahora en las conclusiones Te vamos a te debatir. voy a contar, te voy a callar la boca y te voy a Ok. decir cómo le fue a esta película. Ok, cállamela. Esta fue estrenada en Berlín, ganó Mejor Dirección y fue nominada al Oscar, elevando el perfil del cine colombiano. También dividió opiniones. Tenía elogios porque era como una sátira social, pero también tenía críticas por ser demasiado optimista. Entonces que decían que como para esos tiempos... porque Era muy utópico para ser verdad. Exactamente. También internacionalmente fue vista como una metáfora de resistencia global. Y algunos la acusaron de simplemente como que simplificar la crisis, como que hacerla menos. O sea, como Sí, una como que, manera... bueno, al final solamente pintamos esto y así se soluciona el Sí, problema. entonces era como que minimizando. Pero se dice que el día de hoy es un clásico estudiado en universidades por su impacto social. Es Bueno. que sí, esta película es como marcó un antes y un después. Como habíamos dicho, era un cine social, y el hecho de que esta película haya marcado tanto y haya ganado todos estos premios marcó un antes y un después en el cine social independiente de Colombia, y eso también impulsó muchas producciones, incluso Focine, y también impulsó a muchas otras películas que siguieron un camino parecido a esta película y que se inspiraron La básicamente en vendedora esta. de rosas. La vendedora de rosas, por Sí. ejemplo. Entonces, esta película sigue siendo aclamada y la estamos viendo hasta el día de hoy por lo que es, por todo lo que logró y todo el camino que siguió construyendo para futuras producciones en nuestro país. Se demostró que las películas colombianas no necesitaban tener el respaldo de Hollywood para poder triunfar en el mundo del cine. Yo en realidad... De hecho, o sea, tengo que decir, la producción me pareció espectacular. O sea, Con el poco hecho presupuesto. de las locaciones, de la cantidad de actores colombianos que hoy en día ya conozco, pero que no sabía que habían actuado en esa época, fue increíble. O sea, todo el hecho de Los detrás de colores. cámara me pareció espectacular. O sea, tú la ves y tú dices, se siente como una Exacto. película colombiana. Siendo muy sincero, no me la quería ver, como ya lo han recalcado mis compañeras. Sorry, Y not prefería sorry. como El gato y el ratón, porque me parecía, me entretuvo más El gato y el ratón. Pero siento que las temáticas que aborda son muy importantes y son, o sea, de las temáticas de ambas películas son muy importantes. Pero lo que rescato de esta película es precisamente eso, que sobre todo que logró como salir adelante en el mundo del cine sin necesidad de Otro tipo de ajá, apoyo. otro tipo de apoyos, y que
mostró realidades que en realidad pasan en nuestro país y que viven miles de personas a diario. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado. Bueno, chicos, la profesora María Cecilia. Esperamos que les haya gustado Próxima. mucho, profe. Esperamos que les haya gustado. El próximo es nuestro último. Ay, no. No, mentira. Esperamos que les haya gustado Guiños. este video, que se hayan divertido, que se hayan aprendido un poquito más. La Y que profesora la María profe Cecilia. se Que si haya no se reído hayan- un ratico con Sí, nosotros. que si no se han visto esta película, vayan a ver. La profesora María Cecilia recomendando. Vayan a vérsela. Entonces nos vemos en nuestro último capítulo la próxima semana, la de más de arriba. Yo no sé cuándo salga, pero por ahí nos vemos. Esto fue Chao. Cine y un Café. Y un café. Chao. Chao. Chao.